Ya, estoy grabando Entonces, desde ahora. Ya, ahora sí, dale algo. Dale, ahora voy compartiendo. espérate. Entonces, Álvaro, tú vas a hacer la sala de espera para enviar a Sí, yo me los... encargo, Ya, Sergio, cuando llega el momento. No hay perfecto, problema. muchas gracias. Ya, adelante, Aldo. Que salga todo muy bien. Mucha suerte. Adelante. Bueno, buenos días primero que todo. Mi nombre es Aldo Saavedra y les voy a presentar mi tesis de magíster llamada Flexibilidad como producto, control escalable de cargas eléctricas flexibles. Y antes de comenzar, nuevamente mencionar a la comisión, presidida por Sergio Vera, luego Matías Negrete como profesor supervisor, Álvaro Lorca como profesor integrante de posgrado y finalmente Rodrigo Moreno como profesor invitado. Y para partir, los quiero llevar un poco al pasado, aproximadamente en la década de los 2000, en donde Argentina y Chile celebraban un acuerdo bilateral de integración gasífera, en donde Argentina se comprometía a enviar gas a Chile y Chile se comprometía a generar los gasoductos y la infraestructura para poder recibir ese gas desde Argentina hasta nuestro país. Lo cual funcionó bastante bien hasta aproximadamente el año 2004, en donde se empezaron a registrar algunas restricciones de gas desde Argentina, llegando hasta aproximadamente el 80% de restricción en el año 2007, lo cual se vio fuertemente complementado por una gran sequía que hubo en Chile aproximadamente el año 2007 también, lo cual disparó el costo marginal de la energía hasta máximos históricos, como se puede ver en esta figura, donde llegó a ser el precio de la energía cercano a $300 el megawatt hora, que es bastante. Y esto se puede observar también de forma directa en la figura, en donde la energía generada por el gas, que es de color blanco, empieza a disminuir fuertemente en el año 2007-2008, como también empieza a disminuir el área que corresponde a la energía generada por los embalses. Por ende, toda esa energía ahora debió ser suplida en ese momento por generadores diésel, que son contaminantes y además bastante caros. A partir de este fenómeno, tanto en Chile como en el mundo, se ha comenzado la integración de generadores renovables variables, los cuales tienen variados beneficios. Uno de ellos es que ha permitido aumentar la competencia en nuestro país y también disminuir los precios de la energía, considerando que el costo marginal de generar una unidad más de energía con generadores renovables variables es muy cercano a cero, lo cual se puede observar que esta tendencia ha sido sostenida en el tiempo desde aproximadamente el año 2007 hasta 2018 aproximadamente y hasta la actualidad, en donde en dos diferentes barras de nuestro país, Alto Jahuel y Crucero, ha disminuido el costo marginal de la energía. También permite descarbonizar y descentralizar la matriz energética, considerando que el año 2009 en Chile básicamente se dependía muy fuertemente de cuatro principales combustibles, mientras que en la actualidad, 2019, esta cantidad de áreas ha aumentado y por ende se ha distribuido la responsabilidad de la generación en nuestro sistema eléctrico. Finalmente, desgraciadamente, digamos, tiene ciertas complejidades la generación renovable variable, y es que depende de la disponibilidad del recurso renovable que se encuentra en el momento. Por ejemplo, si es que analizamos un perfil de generación solar, o generadores solares más bien, el perfil de generación es siempre el mismo, que es el que se ve al lado derecho, donde siempre se tiene un pic aproximadamente a la 1 o 2 de la tarde, mientras que al principio del día y al final del día, el nivel de generación disminuye a ser prácticamente cero, porque básicamente no hay luz solar. Esta variabilidad más bien trae dificultades al sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque genera variabilidad en la generación y por ende dificulta que exista el equilibrio necesario que debe existir entre la generación y la demanda de energía. Por ende, necesariamente el sistema eléctrico requiere cierta flexibilidad para poder mantener en equilibrio estos dos puntos, entendiendo la flexibilidad como la capacidad del sistema eléctrico para poder afrontar cambios, ya sea en la demanda o en la generación. Afortunadamente, la flexibilidad puede ser provista por los tres principales actores que componen el sistema eléctrico. Puede ser provista por la generación, por la transmisión y por la demanda, es decir, los consumidores finales. Y en la ingeniería eléctrica existe una rama de investigación llamada Demand Side Management, que es la que se dedica a estudiar la flexibilidad que puede ser provista por la demanda o los consumidores finales de electricidad. El Demand Side Management tiene tres tópicos principales. El primero de ellos son las cargas eléctricas flexibles, los cuales corresponden a cargas eléctricas que tienen holgura en la manera en cómo consumen electricidad, sin que esto afecte la calidad del servicio que puedan entregar. Un ejemplo más claro de ello son las bombas de piscina, en donde nosotros necesitamos que la bomba bombee una cierta cantidad de agua, eh, una cantidad de horas al día más o menos fija. Pero a nosotros en realidad no nos importa tanto en qué horas en particular esa bomba operó y hizo filtrar la piscina, básicamente. Por ende,
las horas en donde se consume la electricidad es gestionable. Las cargas flexibles tienen atributos que corresponden a características físicas que pueden ser escritas o reescritas matemáticamente, como por ejemplo puede ser la potencia máxima y la energía total al día, por ejemplo. Y finalmente, a través del lenguaje matemático, es posible incorporar estos atributos y por ende las cargas flexibles a algoritmos de control. El control puede ocurrir a nivel local, a través de agentes locales de coordinación o ALC, los cuales son conocidos en la literatura como Home Energy Management Systems, que lo que hacen es recibir una señal de control, que puede ser de precio, puede ser de demanda u otro. El agente recibe esta señal de control, resuelve su problema, que puede ser un problema de optimización, o un problema de modelo de control predictivo, por ejemplo, y a partir de eso gestiona localmente sus consumos eléctricos flexibles. También el control puede ocurrir a nivel agregado, es decir, a nivel sistémico, en donde el agregador, básicamente, a través del agregador de demanda más bien, donde el agregador de demanda lo que busca es controlar una gran cantidad de consumos eléctricos flexibles, de modo de poder gestionar esta flexibilidad y poder ofrecerla como servicio al sistema. Y para esto, el agregador necesariamente requiere toda la información de las cargas eléctricas que va a controlar, es decir, necesita información sobre sus parámetros, sus restricciones y otros. Por ende, esto además es una suerte de desventaja para el agregador de demanda, principalmente porque el nivel de información que requiere es tal que limita su potencial comercial. ¿Y esto por qué? Porque se requiere un gran esfuerzo computacional para poder resolver su problema. Por ende, aquí surge el problema principal que guía en la investigación, que es que el agregador no es capaz de controlar una gran cantidad de consumos eléctricos flexibles porque requiere un esfuerzo excesivo computacional. Por ende, su capacidad para poder ser implementado en la práctica es menor, se ve reducido. Por ende, la hipótesis principal es que es posible desarrollar un esquema, ya sea de información, de parámetros, de control, que permita la coordinación y la gestión de consumos eléctricos flexibles de una manera escalable y según un objetivo que sea sistémico. Por ende, el diagrama general de esta investigación es la que se ve en esta figura, en donde se tiene un agregador de demanda, el cual genera diferentes señales de control a distintos ALC. Los ALC gestionan los consumos eléctricos flexibles que tienen disponibles, de modo que su consumo final, al sumarse, se asemeje a un perfil de generación renovable dado, que en este caso correspondería a la curva naranja punteada que está aquí, que se asemeja a un perfil de generación solar, más o menos. Entonces de aquí surge la pregunta, ¿qué señal de control podría usar el agregador? En este caso, la banda de flexibilidad es la señal de control que va a utilizar el agregador de demanda. ¿Y cómo se genera esta banda de flexibilidad o en qué se compone? Se compone de dos cotas, una cota inferior y una cota superior, que son las dos curvas punteadas que se observan en la figura. De modo que estas dos cotas se envían a los distintos ALC, y los ALC gestionan su consumo, de modo que se encuentren siempre dentro de la banda de flexibilidad. Los ALC se pueden desviar de esta banda de flexibilidad, como se ve aquí en la figura, pero la idea es que esto no ocurra, porque de lo contrario van a ser penalizados. Por ende, el incentivo es a que el ALC se mantenga siempre consumiendo dentro de la banda de flexibilidad. Ahora, ¿cómo se genera esta banda de flexibilidad? Se generan a partir de una trayectoria nominal que propone el agregador de demanda, que es esta, que es la curva azul que vemos aquí. Por ende, en palabras sencillas, el agregador de demanda, el cual se compone con un problema de optimización con ciertas relajaciones para no caer en el problema anterior, que correspondía a tener demasiada información, genera trayectorias nominales, las cuales las propone a los distintos ALC, y a partir de esta trayectoria nominal se generan las bandas de flexibilidad. Entonces aquí podría surgir la pregunta válida de por qué simplemente no enviamos la trayectoria nominal que genera el agregador en lugar de una banda de flexibilidad. Y esto ocurre porque, como ya mencionaba, el problema del agregador tiende a ser más relajado o tiene menos información, tiene información incompleta, con respecto a la información que maneja el ALC, el cual está en contacto directo con sus cargas eléctricas flexibles. Por ende, la trayectoria nominal que propone el agregador generalmente podría ser incluso infactible para los distintos ALC. Por ende, para evitar problemas de coordinación, se opta por enviar una región de trayectorias factibles en lugar de una única trayectoria factible que sería esta de acá. Algo positivo que tiene el uso de bandas de flexibilidad como señales de control es que las formas y las cotas de la banda pueden ser asociadas a un contrato bilateral. Es decir, el usuario final puede tener diferentes incentivos o características que le pueden decir al agregador, oye, ¿sabes qué? Necesito
a principio del día que el ancho de banda disminuya y que a mediodía aumente, por ejemplo. Eso es algo que podría ocurrir y puede estar asociado a este contrato bilateral. Finalmente, esto permite que el usuario final pueda ser un actor decisivo e importante en cómo se gestiona su flexibilidad, porque tiene opciones para poder definir o hacer variar estas cotas y la forma de la banda. Considerando todo lo anterior, la metodología es la siguiente, que corresponde en primer lugar diseñar el agregador, en segundo lugar diseñar una banda de flexibilidad preliminar y, y probar, digamos, coordinaciones preliminares, es decir, ver si es que este esquema de control y de información tiene futuro. Y en tercer lugar está el diseño de funciones de asignación. Estas funciones de asignación son funciones matemáticas que permiten variar este ancho de banda o las formas de las bandas según una señal de entrada, por ejemplo. Todo esto en paralelo a, por supuesto, adaptar bases de datos y también lograr finalmente la coordinación final entre el agregador y los ARC. Por ende, comenzamos primero con el diseño del agregador, donde el agregador de demanda considera lo siguiente, considera la minimización de costos de compras de energía sujeto a distintos atributos eléctricos, de modo que el agregador pueda hacer un modelo general que sea capaz de escalar y que además sea capaz de poder generar trayectorias de demanda que sean plausibles. Este último punto es importante porque si las trayectorias de demanda son lo suficientemente razonables, o plausibles más bien, el ancho de la banda o la banda de flexibilidad también lo va a hacer y por ende tenemos más opciones de que haya una mejor coordinación. Ahora, los atributos flexibles que existen en la literatura y que podrían ser incluidos en un agregador de demanda son varios, como los que se muestran aquí. Está la dependencia, la duración mínima, almacenamiento, entre otros. Pero en esta investigación se utilizan tres principales. El primero es la potencia máxima, que corresponde a una cota física de consumo eléctrico. El segundo corresponde al tiempo disponible para la carga, que es básicamente si la carga no está disponible en el día, simplemente no se usa. Y por otro lado está la energía total al día, que es una restricción base de la flexibilidad y que lo que nos dice es que necesitamos que dentro del día este artefacto consuma una cierta cantidad de energía y la manera en cómo consumes esa energía básicamente queda al criterio del agregador. Desgraciadamente, si es que consideramos estos tres atributos, el agregador tiene opciones para poder generar trayectorias que sean de este estilo, como lo que se ve al lado izquierdo. Por ende, puede generar trayectorias nominales que varíen muy fuertemente entre horas consecutivas, lo cual se va a trasuntar en que las bandas de flexibilidad también van a tener variaciones importantes entre horas consecutivas, lo que, considerando nuevamente que el ALC es más restrictivo que el agregador muchas veces, es posible que el ALC le cueste bastante mantenerse dentro de esta banda de flexibilidad. Por ende, podríamos tener problemas de coordinación con esto. Pero, por ende, necesitamos más bien un parámetro o algún esquema que permita que el agregador de demanda genere trayectorias que sean más suaves, de modo que la banda de flexibilidad también lo sea. Y para eso se generan dos variables llamadas variaciones up y variaciones down, que son las que están escritas en color azul aquí. Lo que buscan es representar la variación de consumo entre horas consecutivas, que es lo que se observa en estas restricciones, por ejemplo. De manera que el agregador de demanda ahora tiene dos objetivos, que es minimizar las compras de energía y minimizar las variaciones que propone. Esto es importante porque al incluirse como una variable en la función objetivo, no se requiere información extra, por ende no es un atributo y no necesitamos más información de parte del ALC, lo que mantiene el hecho de que el agregador siga siendo un modelo sencillo y fácil de entender, y además nos entrega un parámetro pi, que es este peso de acá, que nosotros podemos sensibilizar. Por ende, si es que el peso es 0, significa que el agregador tiene la facilidad o la facultad de poder generar trayectorias de demanda similares a lo que vemos acá, porque no nos importan las variaciones, y si nosotros le proponemos un peso que sea diferente de 0, significa que las variaciones sí nos importan, y por ende la trayectoria va a ser bastante más suave. A todo esto además se añade el uso de aproximaciones matemáticas como lo es la aproximación de Minkowski, que lo que hace es permitir la agregación de cargas que sean de un mismo tipo. Es decir, si es que un ALC tiene, por ejemplo, 3 autos eléctricos en su hogar, lo que hace la aproximación de Minkowski es aproximar esos 3 autos eléctricos en uno solo. En un solo auto eléctrico que tiene un único gran cargador y una única gran batería. De modo que la cantidad de restricciones que va a tener que utilizar el agregador se ve reducida de forma importante. Considerando ya la creación del agregador de demanda,
se propone una creación preliminar de las bandas de flexibilidad que se compone más bien por una constante K, la cual se suma y se resta a la trayectoria nominal del agregador, que es tal como se ve aquí. Y esta constante K es igual a la multiplicación entre un parámetro eta, que es un porcentaje, va entre 0 y 1, y la energía total al día que debe consumir el ALC aproximadamente. De modo que esta constante K es distinta para cada ALC, pero es la misma en cada hora. De modo que si nosotros queremos probar cómo funciona esta banda de flexibilidad considerando una penalización cero, es decir, que no nos importan las variaciones, se observan dos resultados, uno a nivel agregado y otro a nivel particular, donde a nivel agregado, que es la curva aquí a la izquierda, se puede notar que el consumo agregado que propone el agregador y el consumo agregado real que tuvieron los ALC, dentro de todo se asemejan, se encuentran dentro de las bandas de flexibilidad sistémicas más bien, y también se observa un aumento en el consumo o un pic de consumo en la hora 13 aproximadamente. Por otro lado, a nivel particular, se observa que la trayectoria que propone el agregador de demanda, que se convierte en estas bandas de flexibilidad que vemos acá, que tienen muchas variaciones entre horas consecutivas, ocurre lo que ya mencionábamos anteriormente, es decir, el ALC no es capaz de poder mantenerse dentro de esta banda de flexibilidad. De hecho, se puede ver aquí un comportamiento que casi que no tiene nada que ver con la banda de flexibilidad que se propuso. Por ende, existen problemas de coordinación si es que el agregador genera bandas de flexibilidad como esta, teniendo ALCs como este, ALC 61, que tiene cerca de un 80% de las horas fuera de la banda de flexibilidad. Tomando en consideración este resultado, se realiza una sensibilización con respecto a la penalización pi, donde se muestra este gráfico donde tenemos la penalización y en el eje Y tenemos el error promedio, que corresponde a la cantidad de horas en que un ALC en promedio se encuentra fuera de la banda de flexibilidad, y por ende podemos notar que si la penalización toma un valor que es diferente de 0 y menor o igual a 0,5, podemos llegar a una suerte de óptimo que minimiza el error promedio. Mientras que si aumentamos el nivel de penalización, prácticamente no hay ninguna mejora más allá del error promedio, que es los que vemos acá. Por ende, si intentamos ahora la misma simulación, pero con una penalización de 0,3, que es el punto medio entre 0,1 y 0,5, podemos notar que a nivel agregado, las curvas agregadas del agregador y ALC se asemejan bastante nuevamente y desaparece el pic de demanda que ocurrió en la hora 13. Y a nivel particular se observa un cambio totalmente radical, básicamente porque ahora desaparecen esas variaciones de consumo que existían anteriormente y cambia a una banda de flexibilidad que es bastante más horizontal y de cambios más suaves. De modo que el AEC ahora sí es capaz de poder mantenerse dentro de la banda de flexibilidad tal como se observa en esta figura, llegando a un nivel de coordinación de un 100% porque se encuentra siempre dentro de la banda de flexibilidad. Por otro lado, si es que nosotros necesitamos o tenemos un problema que requiera mayor escalabilidad, se toma, digamos, una simulación con 27.500 ALC, que son aproximadamente entre 150.000 cargas eléctricas flexibles y 200.000 cargas flexibles. Podemos optar a un agregador con una penalización alta, en este caso pi igual 4, para poder obtener tiempos que son aproximadamente de 20 minutos para resolver el problema, lo cual es bastante positivo considerando que este problema en particular fue resuelto en un notebook comercial, el cual se puede comprar en cualquier casa comercial, por ende tiene potencial este agente para poder ser implementado, digamos, en la práctica. Considerando lo anterior, se propone un rediseño de la banda de flexibilidad, a partir de la pregunta de que si es posible poder distribuir o redistribuir el ancho de la banda de otra manera. Es decir, que la constante K, que teníamos anteriormente, que era una constante, ahora pase a ser una función en el tiempo, de modo que este ancho de banda varíe a medida que avanza el día. Y la respuesta es sí se puede, y para eso hay que tomar en cuenta estos tres puntos de acá, o estas tres trayectorias. Las primeras dos que corresponden a las cotas de la banda de flexibilidad, que es P más y P menos, y PDT que corresponde a la trayectoria nominal que propone el agregador inicialmente. A partir de, conociendo estas tres curvas, es posible calcular este delta energía, que es la energía que existe entre la cota de la banda de flexibilidad y la trayectoria nominal del agregador, que en este caso, con la formulación inicial de las bandas, es T veces la constante K, que es la que vemos acá. Considerando que esta constante K era la multiplicación entre un parámetro eta y la energía total al día aproximada del ALC. Y como ya mencionaba anteriormente, la constante K es la misma para cada hora, por ende tiene todo sentido que este delta energía sea T veces, que es la cantidad de horas del día, por la constante K.
Considerando este delta de energía, surge una restricción que es basal para poder generar funciones que administren o que hagan variar el ancho de banda. Y esta restricción es la que vemos aquí, que lo que nos dice en palabras sencillas es que si nosotros queremos una función en el tiempo que permita variar este ancho de banda, necesariamente su integral debe ser igual a la multiplicación entre el parámetro eta y la cantidad de horas del día. ¿Por qué? Porque esto lo que indica es que la energía de la banda, que era delta E, que es lo que está aquí, es la misma que lo que nosotros indicábamos anteriormente, pero redistribuida en el tiempo. Considerando esta restricción basal, se proponen dos funciones de asignación. La primera va a ser la función de asignación alfa, la cual recibe una señal de entrada que es UDT, puede ser definida por el usuario final, según lo que estime conveniente, de modo que si la señal de entrada que entrega el usuario final aumenta también el ancho de banda. Por otro lado, si esta señal de entrada UDT disminuye el ancho de banda. Todo esto es posible gracias a la formulación de esta función de asignación alfa. Por otro lado, se propone una segunda función de asignación, que es la función de asignación beta, la cual también recibe una señal de entrada UDT, pero tiene un comportamiento totalmente contrario a lo que ocurría con alfa. Es decir, si la señal de entrada aumenta, disminuye el ancho de banda, y si la señal de entrada disminuye, aumenta el ancho de banda. Por ende, a pesar de que sus formulaciones son más o menos similares, el comportamiento que ofrecen es totalmente contrario. A partir de esto se genera ya una coordinación con contratos inteligentes, en donde se van a considerar tres señales de entrada. La primera es la señal de entrada PDT, que era la demanda nominal propuesta por el agregador de demanda. Por ende, esta señal de entrada es distinta para cada LC. La segunda señal es la señal de precio, la cual es común para todos los agentes. Y en tercer lugar está la potencia contratada a generadores renovables, que también es común para todos los LC, para todos los agentes. Cabe mencionar que este tercer punto, que es la señal de potencia contratada, corresponde a la curva naranja punteada que vimos al comienzo de la presentación, que era la que se asemejaba a un perfil de generación renovable. En este caso se van a considerar 10.000 LC para las simulaciones, y partimos primero con la señal de potencia, la cual requiere la señal, como ya mencionaba, la señal de potencia, y la función de asignación alfa para poder generar sus dos cotas de las bandas de flexibilidad. A nivel agregado no se ve gran problema. Se puede observar que a nivel agregado las trayectorias del agregador y del ALC se asemejan entre sí. La banda de flexibilidad tiende a ser un poco más restrictiva al principio y al final del día, mientras que a mediodía asigna un poco más de ancho de banda, lo cual se ve también a nivel particular, donde se tiene que al principio del día este ALC, que es el ALC 101, ve disminuido fuertemente su ancho de banda, como lo vemos aquí, y a final del día también, aunque tiende a ser un poquito mayor que lo que se veía al inicio del día. De modo que a mediodía el ancho de banda asignado es bastante mayor que en los otros bloques horarios, lo cual tiene todo el sentido porque la señal de entrada es menor al principio del día, aumenta a mediodía, por ende el ancho de banda aumenta, y ocurre básicamente lo mismo a final del día, donde tiende a disminuir el nivel de la señal de entrada y disminuye el ancho de banda. El tiempo de solución del agregador es cercano a 28 minutos, con un error promedio de 8.1%, que son cercanos a 2 horas. Por otro lado, si se utiliza una señal de precio como señal de entrada, se debe cambiar la función de asignación a la función de asignación beta, de modo que a nivel agregado se puede notar que es bastante más restrictivo que lo que veíamos en el caso anterior, donde se puede notar que si la señal de entrada aumenta, incluso a nivel agregado, la diferencia o el ancho de banda es bastante restrictivo a principio y a final del día. De hecho, se puede observar aquí que la trayectoria que generan los ALC o el consumo real de los ALC se encuentra prácticamente igual a la banda máxima sistémica ofrecida. Por ende, se puede notar que esta señal de entrada al precio spot dentro de todo es bastante restrictiva, incluso a nivel agregado. Lo que también se observa a nivel particular, donde al inicio del día nuevamente el ancho de banda es menor, debido a que la señal de entrada ha aumentado usando la función de asignación beta, y a final del día también ocurre un aspecto similar, donde se puede notar que en las horas del día en donde la señal de entrada tiene un término medio, el ancho de la banda tiende a aumentar, como se ve acá, para tener su mayor valor de ancho de banda a mediodía. Considerando lo anterior, el tiempo de solución fue nuevamente cercano a 28 minutos, con un error promedio que en este caso aumenta a cerca de 14.5%, que son cerca de 3 horas y media.
Por otro lado, si se utiliza la señal de generación renovable, nuevamente volvemos a la función de asignación alfa, donde se puede notar que el ancho de banda dentro de todo es bastante constante, es más restrictivo al principio del día, pero no lo es al nivel como lo fue con el caso anterior del precio spot, lo cual también se observa a nivel particular, donde el ancho de banda a principio y al final del día no son tan restrictivos como lo que observábamos con el precio spot, y el ancho de banda a mediodía también tiende a ser un poco mayor. El tiempo de solución son 27 minutos nuevamente, y el error promedio en este caso baja a 9,6%, que son cerca de 2,3 horas. Un aspecto positivo que tiene el uso de funciones de asignación para poder generar las bandas de flexibilidad es que estas pueden ser ponderadas. Pueden ser ponderadas a través de un peso, que en este caso es delta S. Por ende, un usuario que desea que su banda de flexibilidad dependa de 2 señales de entrada, por ejemplo, puede hacerlo. En este caso, consideramos que los 10.000 ALC van a preferir contratos con las 3 señales de entrada propuestas, todas estas combinadas con el mismo peso, 0,33. Se puede notar que a nivel agregado, básicamente se tiende a observar una suerte de promedio en los impactos que hay en las 3 señales de entrada por separado. De hecho, se puede observar que al final del día, la trayectoria agregada de los ALC también se tiende a acercar a la banda máxima, pero no llega a ser exactamente igual. Por ende, no es tan restrictivo como se vio con el caso del precio spot, por ejemplo. Lo cual también se observa a nivel particular, donde al final del día el ancho de banda tiende a ser más restrictivo con respecto a lo que se observaba con el PPA, pero no tanto con respecto a lo que había en el precio spot. El tiempo de resolución nuevamente tiende a ser 28 minutos, y con un error promedio que rondea los 9,6%, que son cerca de 2,3 horas aproximadamente. A partir de esto se realiza una simulación de mercado en donde se toman los mismos 10.000 ALC, pero estos 10.000 ALC se dividen en 3 grupos dependiendo de su nivel de flexibilidad. Pueden ser del grupo alto, medio o bajo. Los ALC que presentan un nivel alto de flexibilidad van a preferir contratos basados solo en la señal de entrada de precio spot. El segundo grupo, que son los ALC de nivel medio de flexibilidad, van a preferir contratos combinados entre el precio spot y demanda óptima nominal presentada por el agregador a cada ALC. Y el tercer grupo, que son los ALC con nivel más bajo de flexibilidad, van a preferir contratos basados únicamente en la demanda óptima nominal propuesta por el agregador. De modo que existe un cuarto punto que corresponde a que, independiente del grupo, un porcentaje de los ALC va a preferir un contrato que dependa de la generación renovable, ya sea de forma única o combinado con otra señal de entrada. De modo que a nivel agregado no hay gran cambio, pero a nivel particular se observan diferentes comportamientos de distintos ALC. Por ejemplo, en este caso la banda de flexibilidad asignada al ALC 158 es bastante horizontal dentro de todo lo que se puede ver en la figura aquí a la izquierda, mientras que hay otros ALC que empiezan el día con un nivel alto de demanda para luego disminuirlo durante la mañana y durante la tarde aumentarlo nuevamente. Y aquí tenemos los resultados, digamos, desagregados por el grupo, donde se puede notar que el grupo que prefirió la señal de entrada precio spot es el que presenta el mayor error promedio, cercano a 20,13%, lo cual es bastante, son cerca de 5 horas en promedio que un ALC se encuentra fuera de la banda de flexibilidad. Por otro lado, el grupo que prefirió la señal de entrada PDT tiene un error promedio, el menor error promedio observado en las simulaciones, que es 5,45%, que son cercanos a 1,3 horas. Cabe mencionar que cada grupo que utilizó el precio spot como señal de entrada se puede notar que tuvo un impacto importante en el nivel de error que presentó. Se puede ver aquí con 8,56, 17,34 en la combinación entre precio spot y generación renovable, por ejemplo. Y aquí nuevamente, que como ya mencionaba, tiende a ser más o menos un promedio que es cerca de 7,93% de error. A partir de estos resultados y considerando que hay grupos de ALC que presentaron un alto nivel de error, surge la pregunta de si es posible poder redistribuir nuevamente la energía de la banda una vez conocida una primera respuesta de los ALC. La respuesta nuevamente es sí, y para eso hay que considerar la energía, digamos, que nos faltó para que el ALC se mantuviese dentro de la banda de flexibilidad. Esta energía faltante corresponde, o se va a llamar más bien en esta investigación, epsilon asterisco, ya sea epsilon asterisco menos o epsilon asterisco más, como es lo que se ve acá.
Además, cabe mencionar que esta redistribución del ancho de banda se puede realizar con las mismas funciones de asignación que habíamos generado inicialmente. Por ende, para que funcionen correctamente necesitamos una señal de entrada que sea idónea y que permita captar los momentos en el día en donde necesitamos más ancho de banda o quitar ancho de banda. Y esta señal de entrada va a corresponder al nivel de error, que en este caso es epsilon t, epsilon positivo y epsilon negativo, que son básicamente la resta entre la cota y la trayectoria real de la LC. De modo que si la diferencia entre la banda de flexibilidad y la trayectoria es positivo, significa que asignamos excesiva energía en ese momento y por ende debemos reducir el ancho de banda ahí porque estamos desperdiciando energía. Por otro lado, si es que el nivel de error es negativo, significa que la trayectoria se encuentra por sobre o fuera más bien de la banda de flexibilidad, por ende necesitamos aumentar el ancho de banda en este caso, al menos, y que sea igual a al menos la trayectoria real de la LC, de modo que el LC se pueda mantener dentro de la banda de flexibilidad en una segunda etapa. Finalmente, la señal de entrada U queda definida matemáticamente de la siguiente manera, donde es igual al error si es que el error es positivo, y es 0 si es que el error es negativo, de modo que permita captar, como ya mencionaba, los momentos en donde necesitamos recortar energía, que es aquí, recortar ancho de banda, principio del día, final del día, y aumentar el ancho de la banda, por ejemplo, en este caso en donde se desvió el ALC. Finalmente, matemáticamente, las nuevas bandas de flexibilidad o las nuevas cotas de la banda quedan definidas de la siguiente manera, en donde si el error, o la señal de entrada más bien, es 0, la trayectoria de la banda de flexibilidad, la cota, es igual a la respuesta del ALC, al menos. Por otro lado, cuando el error es positivo, es decir, tenemos un exceso de energía asignado, se va a quitar o se va a reasignar la energía epsilon asterisco usando la función de asignación alfa y usando como señal de entrada este u epsilon. De modo que a nivel agregado, si se aplica este ajuste de bandas de flexibilidad en el mercado, se puede observar que no hay gran diferencia o no hay una diferencia más bien perceptible a primera vista, pero sí a nivel particular, donde se puede tomar el caso del ALC 640, que es un ALC que se mantiene prácticamente el día completo fuera de la banda de flexibilidad, tal como se ve en la figura, donde cerca de un 90-95% de las horas este ALC se mantiene fuera de la banda de flexibilidad, se mantiene por sobre la cota superior, a principio y a final del día, mientras que a mediodía, que es donde se asigna mayor ancho de banda, se encuentra incluso por debajo de la banda mínima. Por ende, utilizando este ajuste de bandas de flexibilidad, es posible quitar energía a mediodía y poder redistribuirla a lo largo del día, de modo que la trayectoria del ALC se mantenga dentro de la banda de flexibilidad. Aquí se observa, digamos, la comparación agregada entre el aplicar el ajuste y tener la simulación original, que no hay gran diferencia tal como se ve en la figura, pero sí se ve una gran diferencia a nivel particular como se ve aquí en la figura. Se puede notar que, como ya mencionaba, a mediados de día, el ancho de la banda disminuye fuertemente para poder redistribuir esta energía a lo largo del día. De modo que con el ajuste, si se aplica este ajuste, digamos, en el caso del mercado, el error promedio tiende a ser 0%. Por ende, en una segunda etapa que incluya el reajuste de bandas, es posible tener una coordinación total entre agregador y ALC sin que esto impacte fuertemente al nivel agregado. Por ende, la coordinación sistémica se mantiene razonable y cercana entre lo que propone el agregador y lo que proponen los ALC. Finalmente, a modo de conclusión, es posible indicar que el agregador requiere poca información, por ende presenta una escalabilidad que es razonable y que puede facilitar su implementación práctica, donde es capaz también, como dice el segundo punto, poder generar trayectorias de demanda que son plausibles a pesar de que tiene una información limitada con respecto a los ALC. El tercer punto corresponde a que las funciones de asignación, que son alfa y beta diseñadas, cumplen con el objetivo, es decir, son capaces de poder asignar energía o poder variar el ancho de la banda según una señal de entrada que puede definir un usuario final. Por ende, el usuario final y sus necesidades pueden estar representadas en esta señal de entrada y las funciones de asignación van a ser capaces de poder llevar eso a variaciones en la banda de flexibilidad. El punto 4 corresponde a que la coordinación entre agentes permite que el error promedio no supere el 21%, que fue lo que ocurrió con el caso del grupo que usó el precio spot como señal de entrada, usando información de consumos eléctricos flexibles. Y finalmente, si es que se incurre en una segunda etapa de ajuste,
es posible que utilizar las funciones de asignación para ajustar las bandas de flexibilidad y lograr una coordinación que sea mucho más cercana al 100%. Finalmente, mencionar que el paper que surge de esta investigación fue enviado a la revista Applied Energy y se encuentra actualmente en proceso de revisión, así que ojalá que salga bien. Y finalmente, el desarrollar esta investigación surgen varias preguntas extra, como por ejemplo, ¿cómo se podría tarificar el ancho de banda? ¿Cómo se podría tarificar los parámetros, ya sean eta, los pesos de las funciones de asignación, las señales de entrada, entre otros? Y el segundo punto corresponde que hay una suerte de acercamiento ya entre los modelos de aprendizaje y sobre todo con este esquema de información, el cual en la parte de ajuste de bandas de flexibilidad ya se incurre en una suerte de modelo de aprendizaje, considerando que necesitamos la primera respuesta de los ALC para poder generar este ajuste, por ende se podría complementar bien con modelos de aprendizaje. Y en tercer lugar, tratar de revisar o analizar la capacidad de su implementación práctica, que tanto futuro puede tener este esquema de información en una implementación que sea real, y ahí observar si es que este esquema es útil o no, básicamente. Por ende, es un tema que se puede seguir profundizando en el futuro y da diferentes opciones, sobre todo para que la flexibilidad de demanda pueda entrar con más fuerza, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Considerando todo lo anterior, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado la presentación y el tema, y muchas gracias por su escucha.